organizadores de este evento. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Fiscalización en México, propuesta de un modelo innovador, obra del doctor Francisco Javier Acosta Molina. Saludamos y expresamos un especial agradecimiento a las distinguidas personalidades que hoy nos engalanan este presidio. En primer término, el doctor Luis Ponce de León. En segundo término, el licenciado Héctor Alberto Acosta Félix. Asimismo, extendemos un reconocimiento a las personalidades especiales, autoridades, colegas, invitados e invitadas que nos honran con su presencia. Por supuesto, a familiares, amigos académicos, servidores públicos y abogados. Muchas gracias. Para dar inicio a este acto, cedo respetuosamente el uso de la voz a quien nos acompaña de este instituto. Qué alegría tenerlos en su casa, a muchos de los egresados y a ustedes que son invitados especiales, que asisten a este evento tan interesante, tan importante, que es el cómo hacer que la administración rinda cuentas, cómo facilitarles para que las cuentas sean claras, sean transparentes, cómo ha habido esfuerzos, se cambió la contabilidad, hay una ley general de contabilidad para que todo el mundo se dé cuenta cómo hacer las cuentas para rendir esos informes. Se ha homologado la ley de responsabilidades, se ha actuado a fondo en muchos aspectos para mejorarnos. Lo triste es que vemos que no mejoramos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué está sucediendo? Fíjense ustedes, el instituto, pues viviendo esta serie de problemáticas que vivimos, porque lo estamos viviendo, ha sido muy insistente en el alumnado para que presenten iniciativas, nuevas ideas, acciones que faciliten la administración de los bienes y servicios a quienes son nuestros representantes. Y vemos que son muy pocas las soluciones que nos dan, y muy pobres, y realmente no solucionan los problemas. Por eso nosotros requerimos pues, un México con iniciativas, con investigaciones de fondo, con sustento, que estén motivados, como dicen los abogados, algo que vaya con una base y que tenga el propósito sencillo y claro para que las cosas se mejoren. Necesitamos un México con crecimiento económico, con inversiones, pero inversiones realmente seguras. Ustedes saben que para hacer una inversión se tiene que hacer un plan, no actuar sin plan, porque si actuamos sin plan, pues no somos productivos, nuestras inversiones no van a ser productivas. Quizás ustedes saben qué tiene que ver con lo del libro, tiene mucho que ver, porque necesitamos ventas claras, eso es lo que necesitamos. Y a mí me identifica mucho con la acción del doctor, con las cosas que él presentó en su libro, con su forma de trabajar con nosotros, porque quiero decirles, somos muy orgullosos de tenerlo en la planta de maestros, que él en su examen pues, sacó una mención honorífica, que siempre ha sido de ejemplo para muchos de nosotros, y de alguna manera coincidimos en México, tanta gente de Chihuahua, porque nos fuimos a trabajar una buena temporada. Yo duré 10 años trabajando en México y gran parte de ellos estuve en las Contralorías. Estuve en Contralor en Senacica, que es de la Secretaría de Agricultura, y estuve en el Registro Agrario Nacional, que también es especial de reforma agraria. Y esos tiempos son maravillosos, son acciones
que tenemos en el corazón y que sabemos que siempre fueron apoyadas. Y quiero decirles algo valiosísimo. Nunca había sentido yo tener un líder como el que tuvimos en esos momentos, en esos tiempos. En reuniones generales de contralores, en una ocasión, Barrio Claro nos dijo que era el contralor general. Dijo: señores, me han preguntado algunos que si qué línea tenemos. Pues quiero decirles que la línea que tenemos es que no hay línea. Ustedes deben de actuar en función de los reglamentos, de las leyes, de la normatividad, del sentido común. Deben actuar en función de lo que México necesita, promover cambios radicales que realmente toquen el fondo y nos hagan ver una realidad diferente, mejor. Imagínense qué orgullo tener un líder de esa naturaleza, de ese tamaño. Y quiero decirles, yo actué muy duro, pero siempre tuve todo el apoyo de ustedes, de ahí de la Secretaría de la Contraloría. Siempre tuve el apoyo completo. Entonces no hubo un detalle que digan, eso no lo hagas, ¿no? Ya está hecho. Se revisó y ese es el resultado y así va a ser. Y así hablaban los gobernadores con el secretario y también mi paisano aquí de Aldama, que en paz descanse, de Atención Ciudadana, Eloy Morales. Oye, Rafa, ¿qué está pasando? No está pasando más que lo que tiene que pasar, poner las cosas en el orden. Y así tengo muchos ejemplos, pero no es el momento para platicar de esos ejemplos, de cosas que tuvimos que realizar en contra de los que ustedes no se imaginan, pero siempre nos dieron el respeto y el gran apoyo. Y las cosas que propusimos se hicieron, y es una bendición que todavía muchas cosas están así, propuestas por el área de la Contraloría que yo en un momento representaba, y siempre tuve el apoyo del secretario. Ahorita dijo la señorita que no se engalanaba ese momento, pues a todos nos engalanaba. Estamos muy orgullosos de que este sea el recinto para presentar un libro tan importante. De veras, ustedes se van a dar cuenta que toca temas muy interesantes, muy sencillos, pero muy importantes. El hecho de mostrar resultados, pues es valiosísimo para el que toma decisiones. Claro, si el que toma decisiones le anda temblando el pulso, la mano, y bueno, ¿de qué sirve un estudio tan bueno y un resultado tan objetivo si no le quieren hacer caso, no le quieren entrar? Por eso les decía qué importante es tener el apoyo de los líderes, de la gente que realmente toma decisiones. Y pues es el momento de escuchar lo que aquí nuestro querido amigo Héctor Acosta, el licenciado Héctor Acosta ha analizado en la revisión de ese material. Y qué mejor, porque es el auditor general del Estado, es una gran personalidad y que nos honra también con su presencia, y le agradezco mucho pues, que esté con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes, de veras, son bienvenidos, esta es su casa, y pues adelante. Gracias, don Rafa. Agradecemos al rector del Instituto Internacional de Derecho y del Estado Campus Chihuahua, el doctor Rafael Ponce de León, por sus inigualables palabras. Acto seguido corresponde la presentación de la obra, que será a cargo del licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, a quien le cederemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimado doctor Francisco Acosta Molina, doctor, mi amigo, estimado doctor y también amigo, compañero de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Ponce de León, y rector de esta institución, pues es verdaderamente una deferencia que aprecio enormemente que mi amigo y colega Francisco Acosta, el doctor,
pues me haya invitado a hacer la presentación de su libro. Prácticamente pues he sido testigo de su formación desde prácticamente que inició sus acciones como abogado, estudiante distinguido en leyes, y que tuve la oportunidad de conocer al señor padre muy de cerca y trabajé también con él, y tanto él como su señora madre, a quien también conocí, sin duda estarían muy orgullosos de este momento. Así que muchas felicidades, estimado Paco. Hay algo paradójico cuando se aborda y analiza el tema de la fiscalización en México, ya que si bien es un tema que resulta no solamente de importancia, sino además de alta prioridad para la población mexicana, a la vez es un tema complejo, técnico, y que a veces se antoja árido, por la gran cantidad de conceptos poco conocidos para el público en general. Abordar el tema necesariamente significa entrar en figuras o conceptos como la cuenta pública, la contabilidad gubernamental, los principios que regulan la contabilidad gubernamental, los registros contables, las cuentas y subcuentas, las observaciones, la solventación de observaciones, el resarcimiento patrimonial, solo por mencionar algunos de ellos. Entonces, adentrarse en ese mundo técnico y a la vez aportar al análisis para la mejora de las instituciones y los instrumentos que permiten dar respuesta a la exigencia ciudadana de rendición de cuentas a sus gobernantes y el combate a la corrupción es lo interesante y la aportación que hace esta obra académica del doctor Francisco Acosta Molina. Y tan de suyo es desconocido el tema que de la propia investigación se evidencia lo académicamente poco explorado de estas instituciones. A diferencia de otras en las que en lo general estamos más familiarizados, como aquellas encargadas de las funciones de investigación de los delitos o de los responsables de otorgar los servicios de salud o los que administran las finanzas públicas, respecto a las cuales tenemos una idea de su funcionamiento debido a la homologación de dichas funciones prácticamente en todos los sistemas del mundo, situación que no pasa de la misma manera con las entidades encargadas de la fiscalización en las diferentes naciones del mundo. La fiscalización en México, propuesta de un modelo innovador, es el nombre de la tesis del doctor Acosta Molina, que ahora tenemos en nuestras manos en forma de libro. Para llegar a esa propuesta del modelo innovador, la investigación inicia destacando la importancia de la rendición de cuentas, agregaría y altamente necesario, no solamente en México, sino a nivel internacional. Pero a la vez cito textual al autor, abro comillas, en un ambiente sociopolítico que se ha llenado de perorata y de frustración, cierro comillas. Y sí, perorata porque mucho se ha utilizado el tema para llenar las páginas de los discursos políticos, y de frustración porque el ciudadano que no participa en el gobierno, al que le hemos dado en llamar el ciudadano común, observa frustrado cómo esas promesas de combate a la corrupción no son prioridad auténtica de quienes nos gobiernan. Pero esa frustración llega también a quienes tenemos la responsabilidad institucional de la fiscalización, que habemos de navegar con las muy deficientes normas legales para cumplir con nuestras funciones. A su vez, en su parte inicial y dentro del diagnóstico, el autor destaca la importancia de la fiscalización, una parte tan indispensable como evidente cuando se habla de vigilar a los gobernantes cuando gastan los dineros de todos nosotros. Un servidor destacaría la casi natural inclinación de quienes ganan una elección y gobiernan al considerar como una prerrogativa el uso arbitrario de los fondos públicos, especialmente en los países con un pobre desarrollo democrático. En ese contexto,
se entiende la recomendación que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos hace a México para que la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador más importante de nuestro país, realice perfecciones en sus estrategias para responder eficazmente a un mandato más amplio. ¿Y cómo no entender esa recomendación de la OCDE, destacada en el libro, si esa respuesta eficaz de la ASF sigue siendo una asignatura pendiente? Un órgano que está cumpliendo 25 años de instituido y que no ha conseguido más de una veintena de sentencias penales por el mal uso de los recursos públicos en un país que observa diariamente noticias de desfalcos tanto a nivel federal como en los niveles estatales. De especial contribución considero el trabajo que se hace en la obra para compilar diferentes investigadores y aportar una indagatoria propia del autor para identificar las características de las instituciones encargadas de la fiscalización en las diferentes naciones del mundo. Esta investigación aborda tanto la identificación de los diferentes métodos de designación de los encargados de los órganos fiscalizadores como su integración y el alcance de sus atribuciones. De esta manera, la obra identifica en Latinoamérica una muy similar conformación de las instituciones fiscalizadoras donde, de manera casi generalizada, el órgano recae en la esfera del poder legislativo, con diferentes grados de autonomía y diferenciado los niveles y modalidades de designación, donde encontramos modelos altamente ciudadanizados como el modelo de Ecuador, en el cual, según la investigación, la convocatoria para la designación del titular del ahí llamado Contralor General procede de la sociedad civil, o destacando el Tribunal Estatal de Cuentas brasileño, que se caracteriza por el alto grado de interacción ciudadana por la comunicación de sus acciones y resultados, hasta llegar al caso mexicano, lamentablemente uno de los modelos nacionales más opacos y politizados del mundo. En cuanto a su conformación y materialidad de sus funciones, el autor retoma las siguientes clasificaciones: órganos de fiscalización de acuerdo a su conformación, tipo monocrático, en el que se encuentra la mayor parte de las instituciones de fiscalización del mundo y en el cual se ubican aquellos sistemas en los que, como en el mexicano y prácticamente en todos los países de Latinoamérica, la institución fiscalizadora está encabezada por un solo individuo. Encontramos aquí también otros países como Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, entre muchos más. Otro más que clasifica el autor es el tipo consejo, que abarca aquellos sistemas cuyas instituciones fiscalizadoras son presididas por un titular, pero cuyo órgano de gobierno es colegiado, donde se puede identificar en un cuadro muy ilustrativo que nos obsequia el autor de la obra, que dentro de esta tipología se encuentran países como Noruega, Suecia, Países Bajos, Corea del Norte, entre otros. Y en una segunda clasificación derivada del alcance de las atribuciones institucionales, donde encontramos los que solamente auditan. Otro grupo donde auditan y sustancian para enviar sus imputaciones a otros órganos jurisdiccionales, o mejor dicho, a un órgano jurisdiccional. Y un tercero, en lo personal el más importante, en el que se denomina doctrinalmente como órganos tipo corte, es decir, que auditan, que sustancian y que sancionan. En el ambiente internacional que se hace, en el análisis internacional que se hace, resulta especialmente interesante en esta última clasificación el Tribunal de Cuentas de España, que tiene atribuciones de vigilar y auditar el ejercicio del gasto público, pero adicionalmente fincar responsabilidades administrativas,
entre ellas el proceso de resarcimiento por daños al patrimonio nacional, entendido por tanto la hacienda del gobierno nacional como provincial, lo que permite, aunque no de forma absoluta, derribar las barreras de competencia legal en el que en muchos sistemas se esconden las estrategias de los gobiernos locales para evadir la vigilancia de las autoridades fiscalizadoras. Finalmente, el hoy virtual presidente del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado concluyó su estudio respondiendo al título de su obra y nos presenta una propuesta puntual respecto de un modelo para, por una parte, modificar el proceso de designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, institución que propone denominar ahora como entidad de fiscalización superior de la Federación, dando participación al sector ciudadano especializado en la materia, para evaluar a los candidatos a ocupar el puesto y proponer la terna respectiva de la cual decida la Cámara de Diputados a la persona que deba de ocupar tan importantísima, diríamos, institución. Propone además otorgarle autonomía constitucional y una mejora en los tiempos y formas de auditar el gasto público federal, en lo cual no puedo estar más de acuerdo, en virtud de que recortaría los plazos para la presentación de los resultados de la revisión del ejercicio del gasto federal. No puedo dejar de decir que como chihuahuense y titular de la entidad local de fiscalización, resulta halagador que gran parte de este nuevo sistema está inspirado, así lo creo yo, en el modelo que ya se aplica en nuestra entidad federativa, aún dentro de esas indeseables camisas de fuerza, cada vez más frecuentes, por cierto, que el Congreso de la Unión le ha aplicado a las entidades federativas para permitir tener modelos innovadores, no solo en esta materia, sino cada vez en más ámbitos en los cuales desde la federación, indebidamente, se están dictando leyes generales que limitan a los estados a presentar esquemas más creativos en diferentes materias. Felicito al autor por poner en el ambiente el debate interminable para mejorar los mecanismos del combate a la corrupción y rendición de cuentas, el replanteamiento del esquema de fiscalización cuyo modelo cumplió un cuarto de siglo y es más que evidente que nos ha quedado mucho a deber. No me queda más que, además de agradecer a mi amigo doctor Francisco Acosta Molina la deferencia no solo para presentar esta obra, sino la inclusión de algunas opiniones de un servidor en esta interesante investigación de una materia que a la mayor parte de los aquí presentes nos apasiona. Y por último, felicitar a las autoridades académicas que supervisaron y avalan la presente investigación, porque permite a los académicos promover la divulgación de las ideas en forma de libros, que a diferencia de los sucintos métodos actuales de comunicación, concede la ocasión para profundizar y abordar los temas con la calma que merecen. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Muchas gracias, licenciado Acosta Félix, por la exposición realizada. Vamos a proceder ahora a escuchar al autor de la obra, que es quien nos convoca a este evento, el doctor Francisco Javier Acosta Molina, quien compartirá con nosotros aspectos medulares de su investigación y de su propuesta. Bien, pues muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Cuando me preguntaron, oye, ¿quién podría presentar tu libro y en dónde? ¿Y quién asistirá? Exactamente esto me imagino, igualito, es como tal cual lo desarrollamos, lo diseñamos, ya se fue
la diseñadora oficial de todas las cosas que yo hago como académico, a Cindy, pero así fue. Dije, a ver, yo quisiera ver, por ejemplo, a Héctor Acosta presentándolo, a don Rafael, obviamente a don Luis me hubiera encantado que estuviera aquí, don Luis Ponce de León, y una maestra de ceremonias así de lujo, luego aparte los invitados selectos. ¿Qué más quisiera haber invitado a todas las personas que conozco y más? Sin embargo, invité a quien creo yo que puede ser ese factor de escucha y de réplica, que se entienda el tema, que le entiendan al tema y que aparte, por supuesto, compren el libro, porque si no, entonces ¿de qué se trata? Entonces, ahí está Cindy, es la persona que está ahí de pie, y ella es la diseñadora junto conmigo de estas cosas que primero se platican así nomás y luego se hacen realidad. Gracias, Cindy. Y a todo mi equipo de trabajo, obviamente, que me ha acompañado durante muchos años en esto, incluyendo la magistrada electa, que es maestra de ceremonias de lujo, y por supuesto a Héctor, que como anécdota, pues sí, la primera vez que nos vimos fue en 1992, en la legislatura en la que mi padre fue diputado, y Héctor, pues en aquel tiempo el grupo parlamentario tenía una unidad de comunicación social del grupo parlamentario, y Héctor, no sé si me equivoco, pero fue el primer trabajo dentro del Congreso, como hace 30 años, con mi papá. Entonces, en efecto, Héctor es testigo de mi formación desde que estoy estudiando, que yo iba a acompañar a mi papá cuando él era diputado local, y Héctor estaba ya encargado de esta área de comunicación, entre otras personas que conocemos también. Pues como agradecimiento de inicio, otra de las cosas, ¿por qué en el IDE? Bueno, porque el IDE es el testigo, porque el IDE es la guía, porque el IDE es el instrumento para que todas aquellas personas que en verdad busquen por medio de sacrificio de tiempo, de familia y de muchas otras cosas, hacer algo más e ingresar a ese 0.1% de la población de México que hace algo adicional, que es tener un doctorado y que ese doctorado se convierta en letra, en libro. Y aquí tenemos a un señor que su nombre es Melitón Tena, que es un queridísimo doctor de esta institución, que es el cuchillito de palo de varios de los que estamos aquí, entre ellos él, y algunos de mis colegas aquí de la Asociación Mexicana de Doctores en la Administración Pública que están aquí, todos egresados de aquí, y que él se encarga de darte la guía desde el primer día en que piensas escribirte un doctorado, con que ya te escribiste, ya estás aquí con el cuadernito y pues ahora es doctorado, ¿verdad? Ya no es 2 más 2 son 4, ahora es piensa, desarrolla, opina, cuestiona, no te quedes ahí, investiga, chécate cuántas fuentes hay, método científico. Y él nos enseña a utilizar un método científico en cada cosa que hacemos aquí en el libro. Yo sí me la creí, y les voy a dar unos antecedentes que después de 17 años de compartir precisamente junto con Héctor, junto con Rafael y otros amigos más en la Secretaría de la Función Pública, muchos años, muchas anécdotas, muchas experiencias a nivel contralorías, pues fue como me apasionó este tema de la fiscalización de recursos, de pensar que el 75% de los recursos federales no se fiscalizan y el 25% sí. Ya desde ahí dije yo, no, pues, pero sí está el interés superior de la Federación, preciosas instalaciones que nos conocemos, por cierto, un piso hermoso y creo que no sé qué tantas cosas hay en el piso 13. Pues, obviamente es una institución grandísima con muchísimos recursos. ¿Y qué hace? Debe hacer mucho, pues para eso tiene todo esto. Pues fiscaliza el 25% del gasto. ¿Y el 75% qué? No sabemos todavía dónde está. Ya desde ahí empiezas, ya no me gustó esto. Estos años en México y en varias partes del país, trabajando en Contralorías, me enseñaron a cuestionar ese tipo de cosas. Y no me quedé con eso.
Luego vino un viaje a Chihuahua en marzo del 2017 a ver a mamá, mi familia que aquí está presente, que ahorita voy a hacer un agradecimiento especial. Y luego ese viaje de 2017 con mamá, cuando ya me dice, pues ya regrésate, ya son muchos años. Yo soy el más chiquito de la familia, pues, soy chiflona. Pues total que le hice caso, me regresé. Y dentro de ese inter de 2017 de marzo hubo un congreso aquí precisamente en la Auditoría Superior del Estado, un congreso relacionado con la corrupción, organizado por el mismo profesor. Y en ese congreso me decían, oye, pues traes ahí experiencia, ya fuiste capacitadora, ya en el sistema nacional de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué no vienes y nos platicas o ya gente acá vemos acá? Todo se vio aquí ya físicamente el libro. Me acuerdo que yo otra vez entra Cindy en esto porque le dije, oye, pues ya tengo mi tesis y pregúntale a Porrúa qué onda. Igual con el doctor, pues vamos a ver Porrúa, tiene convenio el IDE con Porrúa, es decir, si quieres un doctorado, vas a tener que hacer tesis. Haciendo la tesis, tienes derecho a hacer tu libro. Y si tienes tu libro, Porrúa te lo va a editar. No cualquiera, Porrúa. O sea, todas las herramientas las tenemos aquí. Por eso yo soy fan del libro. Por eso, por ese modelo. Porque te ayuda a hacer todo. Te da todas las herramientas. Nomás tienes que pensar. Tienes que proponer. Así nace pues este libro. Hablamos a Porrúa. Nos dijeron, derivado de la pandemia, hay cerca de 500 horas antes que usted. Entonces, pues, agarre su fichita y tome su lugar. Voy a decirlo bonito porque después me acusan de soso. Entonces Cindy, de manera muy amable, se hizo incluso amiga del editor de Porrúa por estar llamándole todos los días a las 11 de la mañana al señor ingeniero durante 6 meses. Ya hasta cómo pasó. Para no decir que jorobaba, pero de una manera extralimitada. Pero gracias a eso nos adelantaron el lugar para editar el libro. Este libro debió haber salido a la venta en 2021 o 2022. No, pues tuvimos que esperar un ratito más. Entonces, al final de cuentas, aquí está físicamente. Sí es un sueño hecho realidad, sí es una investigación concienzuda, pero es una aproximación, diría don Raúl Velasco, aún hay más. Y nos estamos preparando ya con una, no segunda parte, pero sí un segundo libro que aborda con una profundidad similar otro tipo de problemáticas, a donde voy a invitar a algunos de ustedes para que participen y demás, hacerlo un poquito más abultado, ya no más de 300 hojas, unas 600 para que valga la pena ir a leer. Les quiero agradecer mucho a todos ustedes. Sí les digo, por cuestión de espacio y demás, fue limitada la invitación, pero están los que le entienden a esto, los que me han acompañado en el camino de alguna manera en esto. Recto, obviamente, desde que me conoce siendo estudiante de Derecho, mi equipo de trabajo que me ha acompañado por años, mi familia, y ustedes, por supuesto, académicos, colegas que conocen estos temas y que sé que alguno de ustedes va a sacar una otra idea y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero inscribir al IDE en el doctorado, ya sea en Derecho, ya sea en Administración Pública. Aquí está Yasmín, que es doctora egresada de aquí está Sergio Paso, que es doctora egresada de aquí. ¿Quién más es egresado de aquí? Digo, obviamente, mis compañeros de la UNAM. Los invitamos de veras a todos a que se inscriban a los doctorados del IDE, hagan su libro, todos podemos hacerlo con sacrificio, con una familia que te acompañe, con una guía del IDE que es extraordinaria y con amigos que han estado contigo acompañándote en estos temas apasionantes por siempre. Gracias a todos y vamos a echar un minuto. Muy amables. Doctora Costa Molina por su intervención y por permitirnos conocer de primera mano la relevancia de su obra. Con ello damos formalmente concluida esta presentación del libro. Muchísimas gracias por su presencia
y no quisiera omitir recordar lo que ya el doctor Acosta mencionó. Los libros de los que han estado hablando van a estar a la venta en este recinto, en la mesa que tienen a su extrema izquierda, y el autor del mismo estará firmándolos para quien guste comprarlo. Agradecemos entonces su presencia, su asistencia, y los invitamos a participar de un vino de honor. Muchas gracias. Perdón por la interrupción así. Nos pide don Rafael un anuncio rápidamente aquí sobre una obra. Bueno, primero decirles que efectivamente el instituto, su misión es formar investigadores interesados en resolver problemáticas como pero no es suficiente esperar una propuesta, necesitábamos acciones más fuertes. Y quiero comentarles que en 2018 salió una propuesta de nueva constitución política, pero que es el trabajo del pueblo de México. Son 21 sedes que trabajaron o que trabajamos para la elaboración de esta propuesta de una nueva constitución. El instituto ha estado pendiente de dar seguimiento a esta propuesta que se hizo, porque es el resultado de los académicos de 21 sedes. Nosotros teníamos 14 campus en México. Por lo que comentaba el doctor, la pandemia pues, nos achicó. Somos 8 campus nada más, pero tenemos la misma intención, la misma vocación. Seguimos insistiendo en que lo que se ha sumado es trabajo de todo el pueblo de México, de los académicos de México. Por eso quise resaltar que es muy importante esta obra, que aunque se haya escrito en el 2018, pues está vigente. Las propuestas que ustedes hicieron, porque los académicos de aquí en Chihuahua trabajamos en un capítulo, cada una de las sedes trabajó en un capítulo, y entonces logramos concentrar ese trabajo. Y quiero decirles que nos motivaba tanto en esos momentos que hicimos un esfuerzo por ahí. Pues todos los que trabajamos aquí nos fuimos a México a la sede final, que fue en la UNAM, en donde se entregó a los 3 pueblos de la Unión esta propuesta que el pueblo de México estaba presentando. Algo sencillo, algo práctico, que ahorita platican que vamos a hacer eso, pues ya está aquí en este libro está todo lo que se le está ocurriendo a la gente, pues ya está aquí, a lo mejor lo leyeron y de aquí lo están copiando, pero eso es muy importante, que tarde que temprano las propuestas de los académicos, de nuestros egresados, pues un día tienen el resultado final, o sea, se ponen en práctica. Y quiero decirles que efectivamente tenemos un convenio con Porúa, lo educamos en todas las investigaciones que nuestros estudiantes realizan y quieren que sea un libro. Y tenemos más de 100 libros. Aquí tenemos una pequeña muestra, aquí ahorita ustedes al salir a mano derecha en una vitrina, pues está pequeña, por eso no tenemos más libros puestos ahí, pero tenemos más de 100 obras editadas en la suma de todos los campos del instituto. Y efectivamente tenemos una forma de trabajar muy diferente a las instituciones de educación superior. Aquí desde el primer semestre del doctorado se les indica cuál es la metodología que vamos a utilizar para hacer su trabajo de investigación. Si miren, este es el libro sencillo donde decimos cómo vamos a hacer la investigación y el maestro les explica cómo se va a hacer el trabajo. Pero a partir del segundo semestre se les pone prácticamente un tutor para que les dé seguimiento y los esté apoyando en hacer sus tesis. Pero hay una tutoría, se llama tutoría 1, en donde precisamente se tiene que iniciar viendo pues, el tema, que es lo más relevante, porque el tema no nace de nosotros, nace de ustedes, nace de la gente que viene a estudiar, porque es un algo que tiene interés, es un algo que tiene conocimiento, que tiene experiencia, o simplemente nomás tiene el interés. Bueno, pues eso es suficiente.
cuando tienen ustedes interés en lograr algo, no importa la hora que sea, como dice el doctor, en la madrugada, cualquier tiempo está uno pensando en cómo va a ir fraguando finalmente su trabajo, su productividad, su producto. Entonces, aparte, cada semestre tenemos una reunión, aquí arriba tenemos una sala de coloquios en donde nos juntamos todos los que están estudiando un doctorado y cada quien explica los temas el tema que está llevando a cabo, y con la participación de los demás oyentes, pues se mejoran los índices, los contenidos. Oye, yo considero que este tema pues, no es ad hoc, no es conveniente que lo metas ahí, o si lo pones, tienes que acompañarlo de este material o de este otro. Entonces, es una manera de apoyarnos todos. Entonces no nomás se apoya al maestro del curso, sino al sustentante que está presentando sus ensayos, sus avances. Por eso hemos tenido ese éxito. Y quiero decirles que pues en la universidad también ya están utilizando este método de nosotros porque es sencillo, es productivo, es importante. Entonces nuestros maestros egresados de aquí, que tenemos más de 10 doctores en Derecho, que son maestros de la Facultad de Derecho, y tenemos más de 10 doctores también en Administración Pública, que son egresados de aquí, que son profesores de la Facultad de Contaduría de Administración, y otras facultades que también tenemos unos doctores que están dando clases en otras facultades, como es el caso de Educación Física, como es el caso de Faciatec, que ahí tenemos un director que fue egresado de aquí, como es el caso de Derecho, que también tenemos un egresado que fue el director que fue egresado de aquí, como es el caso también de un rector que fue egresado de aquí. Entonces, tenemos una relación extraordinaria, fabulosa, gente muy importante, que es la relación que tiene el instituto. El instituto vive gracias a los egresados. El anterior, pues, ahí donde estábamos en el consejero, ahí teníamos también 4 egresados de aquí como magistrados. Y usted y también el otro consejero. Y llegas también, es egresado. O sea, aquí. cuatro Caín. Bueno, en fin, tenemos mucha gente conocida, nos motiva mucho a platicar del instituto porque pues, nos pusimos la camiseta desde que entramos a estudiar aquí. Yo estaba en México trabajando y yo venía a estudiar aquí en doctorado. Aquí. Venía todos los sábados cuando tomaba mis clasecitas y me regresaba a México porque realmente sí fue algo muy motivador. Y sí les invito a que tengan deseo de estudiar un doctorado. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y aparte, como dijo el doctor, pues claro, les vamos a otorgar becas, pues claro que sí. Invitamos a que se motiven, que no les cueste tanto y que tengan un grado. Muchas gracias y perdón por extenderme, pero quería platicarles de esta obra que es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos el favor de su atención y podemos pasar al brindis de honor y a la venta y firma de libros. Muchas gracias. Eso está muy bueno. Bluetooth connected.
hermanos, claro que sí.